Bienvenidos a este estudio basado en Efesios 6, 1 al 9. Luego de abordar el tema de la unidad familiar, Pablo ahonda en una de las categorías de unidad más controversiales y difíciles: la unidad entre generaciones y entre grupos o clases sociales. Para estas situaciones, Pablo tiene la misma solución evangélica: unidad en el Señor. Pablo aconseja a los hijos a que respeten a sus padres en el Señor. Esta frase ya sitúa a los hijos en el ámbito de una familia y de una sociedad cristiana, en la que ellos mismos son tratados como miembros de la familia del Señor. El consejo del apóstol para los padres va exactamente en el mismo sentido: traten a sus hijos como si fueran del Señor. No obstante, este principio no significa que los hijos no puedan ser educados, corregidos y disciplinados, pero los padres deben abordar la disciplina de sus hijos de la misma manera que lo haría Dios. Contrariamente a lo que dicen algunos críticos de la Biblia, Pablo no defendió la malvada institución de la esclavitud, sino que optó por abordarla de una manera pastoral y estratégica, al igual que Jesús, quien rechazó una solución revolucionaria militarizada al problema de la persecución o la opresión. Jesús amonestó a Pedro para que envainara su espada. Pablo abogó por resolver en Cristo este y otros problemas sociales. Los esclavos deben considerarse esclavos de Cristo, tal como Pablo se percibía, y deben trabajar diligentemente para el Señor Jesús. Por otro lado, los esclavos deben ver a sus amos como seres humanos, solo como amos terrenales, que necesitan salvación como cualquier otro ser humano pecador. Los amos deben ver a sus esclavos como conciudadanos del reino de Dios y a sí mismos como esclavos del amo celestial. La tensión social amo-esclavo se resuelve en el hecho de que en la Iglesia Cristo llama y adopta a amos y a esclavos por igual, y los exalta en los lugares celestiales. Estos adoran al mismo Dios y Salvador, y se los llama a llevar una vida completamente transformada por la presencia del Espíritu Santo en ellos, según la imagen de Dios en Cristo. En este estudio abordaremos dos temas principales. Primero, unidad entre generaciones. Los hijos y los padres pueden estar verdaderamente unidos cuando su trato se sustenta en el Señor. Segundo, la unidad entre las clases sociales. Los dueños de esclavos y los esclavos están unidos solo en el Señor cuando se ven como lo que son en el Señor, conciudadanos del nuevo reino y de la nueva vida en Cristo. Unidad para hijos, padres, esclavos y amos. En Efesios 6, 1 al 9, Pablo continúa con su temática de la unidad que Dios ofrece a la humanidad y a la Iglesia por medio de Cristo Jesús. Para ello, Pablo aborda dos temas familiares y sociales sensibles: la relación entre generaciones y la relación entre esclavos y amos. El apóstol le dice a sus hijos que deben obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1. Es justo porque es un mandamiento de Dios, un mandamiento con una promesa. Efesios 6:2. De bendiciones y prosperidad. Efesios 6:3. Por otro lado, Pablo llama a los padres cristianos a no irritar a sus hijos. Efesios 6:4, mandándolos a su antojo. Más bien,
La meta de los padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. No según su propia sabiduría. Hay que educar a los hijos para que forjen una relación madura con el Señor. Pablo llama a los esclavos cristianos a obedecer a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo. Efesios 6:5. Con esto Pablo no quiere decir que esté colocando la aprobación divina sobre algo tan obviamente equivocado y perverso como la esclavitud. Pablo tampoco está trazando un paralelismo entre los amos terrenales y Cristo. Pablo enfatiza la autenticidad de la conversión de los esclavos y de los amos. Asimismo, Pablo les dice a los esclavos de Éfeso, si son esclavos como José en Egipto, y si no pueden cambiar esta terrible situación, 1 Corintios 7, 21 al 23, acuérdense del misterio del Evangelio y de las bendiciones de Cristo en los lugares celestiales. El honor que nos dio al exaltarnos junto al trono de Dios, recuerden también el hecho de que todos somos piedras en el templo de Dios y miembros de su cuerpo, que hemos experimentado una profunda transformación en nuestro corazón y en nuestro estilo de vida, en nuestras actitudes y perspectivas, y en el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para producir estos cambios asombrosos. Por ende, al igual que José en Egipto, trabajen para el amo, prosperen su casa de la misma manera que trabajarían para Jesús. Efesios 6:9. Esta conducta no es adulación. Este comportamiento tampoco es un autoengaño, ni equivale a desarrollar una mentalidad de esclavo. Este comportamiento representa la esencia de la actitud cristiana con sus relaciones, en cualquier circunstancia o estructura social. Lo más importante para el cristiano es su conversión, que redundará en una actitud sincera, diligente y perfecta hacia el trabajo y la vida. Efesios 6, 6 al 8. Por otro lado, Pablo le dice a los amos cristianos que tengan lo mismo. Efesios 6, 9. Con sus esclavos que sean amos semejantes a Jesús. Los amos terrenales y los ricos y poderosos saben que Jesús es el amo. Entonces, contrariamente a la opinión de que Pablo confirma la esclavitud, él destruye el fundamento de la esclavitud y establece el principio cristiano de que todos, tanto los esclavos como los amos terrenales, tienen el mismo amo en los cielos, Jesucristo. Todas las relaciones sociales y económicas en la tierra deben basarse en Jesucristo. Los esclavos viven y trabajan primero en relación con Jesús como su amo. Los amos tratan a sus trabajadores como Jesús, su maestro, los trata a ellos. Pablo enfatiza que él no hace acepción de personas. Efesios 6, 9. Al igual que su maestro, Jesús, Mateo 26, 51 al 53. Pablo creía que al predicar el Evangelio de la unidad y el amor en Cristo, la malvada institución de la esclavitud se desplomaría por sí sola. Teología adventista sobre los hijos. Los adventistas del séptimo día valoran tanto el matrimonio como los hijos. Este valor se refleja en la creencia fundamental número 23. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para que amen y obedezcan al Señor. Deben enseñarles mediante el precepto y el ejemplo que Cristo es un guía amante,
tierno y que se preocupa por sus criaturas y que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo. La familia de Dios, que engloba tanto a personas solteras como a casadas. La valoración de los hijos está incluida en otras declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En referencia a Efesios 6:4, entre otros textos, la declaración sobre nutrición, protección de los niños, describe a los hijos como preciosos regalos de Dios, confiados al cuidado de los padres. La familia, la comunidad de la fe y la sociedad en su totalidad. Los niños poseen un enorme potencial para hacer contribuciones positivas a la Iglesia y a la sociedad, y ordena proteger a los hijos de cualquier forma de abuso, violencia y explotación. Esta declaración invita a las iglesias a convertirse en un lugar seguro para los hijos al fomentar la curación emocional y espiritual de los niños afectados. Teología Adventista del Séptimo Día sobre la esclavitud. Como adventistas del Séptimo Día, hemos incorporado a nuestras doctrinas claves perspectivas bíblicas sobre temas sociales como el racismo, la esclavitud y otras disparidades socioeconómicas, así como lo hizo Pablo en su epístola a los Efesios. Relacionamos estos temas con la doctrina de la Iglesia. La creencia fundamental número 14 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la unidad en el cuerpo de Cristo, proclama que en Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Aun si la Iglesia no hubiera adoptado declaraciones relacionadas sobre las relaciones humanas, como la declaración que aborda el racismo, el sistema de castas, el trivialismo y el etnocentrismo. Apliquemos lo estudiado a nuestras vidas. Quizás hayas sido maltratado por tus padres en el pasado. Aún así, ¿cuáles son los 3 principios en Efesios 5 y 6 que podrían servir como principios rectores para criar a tus hijos? ¿Cómo pueden estos mismos principios ayudarte a sanar las cicatrices de tus relaciones familiares pasadas? Quizás, en cambio, la palabra de Dios en Efesios 6 y el Espíritu Santo te convenzan de que has ido por el camino de maltratar a tu cónyuge y a tus hijos. Sobre la base de un estudio renovado de Efesios 5 y 6, haz un plan de 3 pasos para liberarte de esta situación. Supón que no tienes este problema, pero conoces a alguien que está luchando con esta situación. ¿Cómo puedes ayudarlos? Si a la luz de este estudio te das cuenta que te has llevado una vida de desobediencia y desprecio en relación con tus padres, ¿de qué 3 maneras podrías remediar esta situación? El profeta Malaquías 4, 5 y 6, profetizó sobre el regreso de Elías al pueblo de Dios con un mensaje de reconciliación intergeneracional. Nuestra propia salvación es, de hecho, la reconciliación que Dios obra entre nosotros, sus hijos pecadores, y Él mismo como nuestro Padre. Segunda a los Corintios 5, 18 al 21. A lo largo de su epístola a los Efesios, Pablo habla de esta misma reconciliación en Cristo, entre nosotros y Dios. Esta reconciliación vertical se verá reflejada en nuestras relaciones familiares, sociales y laborales. ¿Cuáles son las 3 formas en que tu iglesia podría convertirse en un centro para la promoción de la reconciliación
intergeneracional y social en la comunidad en general? Leamos ahora el texto clave de nuestro estudio, Efesios 6, 1 al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mis queridos hermanos, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Hoy en el mundo, ¿cuántos quisieran hacer lo que se nos registra en la introducción del estudio de esta lección? Amputar la Biblia, dejar solo aquello que les parece agradable, que les conviene. El apóstol Pablo nos ha dejado consejos maravillosos, consejos para los hijos, recordando aquí un texto de los 10 mandamientos, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. El 5º mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que éstos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Consejos para los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Siracides, un documento judío disponible en la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato con los hijos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. El consejo de Pablo tiene un tono muy diferente. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres, no irriten a sus hijos, seguido de uno positivo, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. En los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos y se los consideraba propiedad de él. Los padres tenían derechos a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte. De hecho, en algunos aspectos el poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Pablo no respalda ese poder, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares en el contexto de una suprema lealtad a Cristo. Pablo invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder, ya que si los padres irritan a los hijos, estos no están bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. Efesios 6:4. Hablemos un poco de la esclavitud en la historia. El apóstol Pablo contrarrestó esta práctica, una práctica por demás cruel. No aceptó eso, puso la esclavitud a nivel de lo que el cristiano es con Cristo. Somos esclavos de Cristo. Mis hermanos,
usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Sirvámosle a Él, sirvámosle de todo corazón. Y al servirle a Él, servimos a aquellos que nos rodean. Si tenemos un patrón, a ese patrón servimos. Y nuestro mayor interés es hacer las cosas correctamente, para que, como José hacía, prospere las cosas de aquel para quien yo trabajo. Somos entonces esclavos del Señor Jesús. Amos como nosotros, que somos esclavos. Que Dios nos ayude a comprender que el apóstol Pablo y que la palabra de Dios nos instruye en todos los temas de la vida, porque lo que Dios anhela es que nos preparemos para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.